tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. El título del mensaje es ¿Cómo oraban los hombres y las mujeres de la Biblia? Y vamos a iniciar con la vida de Moisés, para lo cual quiero pedirle que me ayuden con su Biblia en Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 14. Bueno, Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 14. Es un texto que conocemos bastante todos, en el cual eh, vemos ahí a Moisés intercediendo por el pueblo. A ver, vamos a ayudar con la lectura. Dice ahí Éxodo 32, versículo 9 en adelante. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, acá en primer lugar encontramos la oración de Moisés alcanzando el corazón de Dios. Vamos a analizar algunos puntos ahí claves que contiene esta oración de Moisés y qué fue lo que hizo de modo a que tocara el corazón de Dios. Dice en primer lugar, ¿cuál era la determinación que tomó Dios en este punto? En el versículo 9 y 10 encontramos que Dios dice: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esta
mención de la dura cerviz tiene que ver con un rostro altivo, un rostro rebelde, ¿verdad? Contumaz, como suele decir también en otra parte de la Biblia. Entonces, el pueblo de Israel era realmente rebelde. Por eso Dios menciona ahí la dura cerviz, el rostro altivo contra Dios. Por eso dice Dios, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Imagínense, la paciencia de Dios había llegado a su colmo en ese punto, ¿verdad? Porque tantas veces el pueblo de Israel caía y caía en ofender a Dios, ¿verdad? En cortarle la paciencia, vamos a decirlo. Y esta fue la respuesta de Dios a Moisés. Entonces, se había determinado Dios eliminar a todo ese pueblo, ¿verdad? Consumirlo. Y a Moisés, imagínense, y de ti yo haré una nación grande. Sin embargo, Moisés, movido por esta situación, apela a Dios, ¿verdad? A la misericordia de Dios. ¿Y cuáles fueron los argumentos que utilizó Moisés? Ahí vemos en el versículo 11 al 13. Menciona, por ejemplo, las promesas que Dios había hecho a los patriarcas. Ahí leemos el versículo 11 al 13, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y en el versículo 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Bueno, acá entonces, vamos a decirle así que Moisés estaba haciéndole recordar a Dios, no es que Dios se haya olvidado, ¿verdad? Sino que estaba poniendo ahí enfrente a Dios esta situación, ¿verdad? Que él mismo había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y que el hecho de que los consuma en el desierto iba a ser para burla para el nombre de Dios, ¿verdad? Eh, y por otro lado también la promesa hecha a los patriarcas, que él había jurado por sí mismo. Ahí en la escritura nos dice que juró por sí mismo porque no había otro mayor que él por quien jurar. Entonces, juró él por sí mismo que iba a hacerle una gran descendencia y que le iba a dar la tierra, ¿verdad? Ahora, en consecuencia a la intercesión de Moisés a favor del pueblo de Israel, ¿cómo actúa Dios? ¿Cuál fue la inmediata, vamos a decir así, respuesta de Dios? En el versículo 14 dice ahí, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto de que Dios se arrepintió es todo un tema muy extenso y que tal vez en algún momento vamos a hablar de ello, ¿verdad? Porque en otra parte de la escritura dice, por ejemplo, Dios no es hombre para que se arrepienta. Bueno, y ahí hay una controversia que, como dije, es un tema un chiqui extenso y complicado de entender, pero es muy entendible al final, ¿verdad? No es nuestro tema, así que no lo vamos a tratar hoy. Entonces, ahí Dios actúa en consecuencia al pedido, al clamor, a la oración de Moisés. Moisés entonces, cuando clama a Dios, cuando ora a Dios, intercediendo por su pueblo, eh, Dios obra en consecuencia. Pongámonos a pensar en Moisés. Vamos a pensar un poco en Moisés. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? A ver, ¿qué Dios le dijo a Moisés? Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a Israel y de ti
haré una gran nación. ¿Qué piensan ustedes que sería la respuesta de cualquier otro en su lugar? Cualquier otra persona deseosa de poder, de sobrenombre, de deseo de exaltación, de gloria. Porque qué gloria que Dios, qué honra, ¿verdad? Que Dios te diga, yo de vos voy a hacer una nación. A todo esto voy a desechar, pero a vos no, y de vos voy a empezar una nueva nación. Qué privilegio la de Moisés, ¿verdad? Sin embargo, él no tomó eso para sí y al contrario, intercedió a favor del pueblo que ya realmente estaba colmándole la paciencia a Dios. Pero en consecuencia de su clamor, entonces Moisés tocó el corazón de Dios. Ahora, en segundo lugar, la oración de Moisés, una intimidad con Dios. Vemos cómo oraban los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Hoy estamos viendo acerca de Moisés. En primer lugar, Moisés alcanza el corazón de Dios. Cuando nosotros oramos, así como estaban diciendo hace rato las hermanas, debemos orar con fe. En Santiago, creo que está en 5:16, que me corrijan los hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, eh, debemos nosotros orar con certidumbre de fe, sabiendo que realmente lo que estamos pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios y esperar en su voluntad. Y vemos acá que Moisés hizo eso y Dios le escuchó, ¿verdad? Dios obró en consecuencia de su oración. Ahora, por otro lado, la oración de Moisés también tenía este aspecto, tenía el aspecto de la intimidad con él. Es decir, cuando oramos, no solamente oramos por intercesión, así como estamos anotando los pedidos y oramos por los hermanos, ¿verdad? En este tiempo que hay mucha necesidad de sanaciones, ¿verdad? Y muchas otras necesidades. No solamente oramos para eso, sino oramos también para tener intimidad con Dios. Y eso es lo que hacía Moisés. En el capítulo 33, vamos a abrir en Éxodo 33, el versículo 11 al 19. Dice ahí la palabra de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, acá en la primera parte del versículo 11 entendemos que realmente, ¿quién como Moisés, verdad? Hablaba cara a cara con Dios. Incluso acá se nos explica, trata de graficarnos cómo es que hablaba cara a cara con Dios. ¿Cómo dice ahí la Biblia? Como habla cualquiera de sus compañeros. Es como esa canción que solemos cantar, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, ¿verdad? Así como vos y yo estamos hablando y nos escuchamos. Bueno, así hablaba Moisés con Dios, una intimidad. Bueno, ahí del versículo 13, 15, el versículo 13, luego el 15 al 16, encontramos que Moisés pide a Dios unas cosas puntuales. ¿Qué es lo que pide a Dios ahí en el versículo 13? Bueno, en el versículo 12 incluso Moisés hace una especie de introducción a lo que después va a pedir, ¿verdad? El versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Bueno, Dios, Moisés una vez más está repitiéndole lo que Dios le había dicho. En primer lugar, que iba a sacar al pueblo,
pero Moisés estaba con la incertidumbre de quién iba a acompañarle, ¿verdad? Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículos 15 y 16. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Bueno, ¿cuál es la petición puntual acá de Moisés? Específicamente Moisés le está pidiendo que Dios le acompañe. El versículo 13, el 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué espectacular, hermanos. Que realmente sea nuestra oración siempre, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Muchas veces nosotros, aún sabiendo que la presencia de Dios no nos puede acompañar en tal o cual lugar, aún así vamos, ¿verdad? Y erramos. Sin embargo, Moisés acá claramente pide a Dios que si su presencia no le acompaña, que no le saque de ese lugar. Él le estaba pidiendo ahí en esa intimidad que él tiene de entrar a hablar a Dios cara a cara, le pide que su presencia no le falte. Y por último, allá en el versículo 16 le pide también que el pueblo de Israel sea apartado de en medio de todos los demás pueblos, ¿verdad? Vemos una vez más entonces acá a Moisés pudiendo hablar cara a cara con Dios, teniendo esta intimidad con Dios de esta manera, pidiéndole exclusivamente su presencia, ¿verdad? Que Dios le acompañe. Sin embargo, Dios, vemos otra vez en consecuencia a su oración, ¿verdad? En el versículo 14, cómo Dios responde a Moisés. ¿Cuál es la garantía que le da Dios a Moisés? El versículo 14 dice, y le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué genial, ¿verdad? Qué espectacular que Dios mismo te diga, iré contigo y te daré descanso. ¿Quién hoy no necesita descanso? No solamente descanso físico, ¿verdad? Sino en muchos aspectos. Y si nosotros pedimos, cual Moisés, a Dios, que su presencia nos acompañe en cualquier cosa que hagamos, Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que, hermanos, oremos así como Moisés, pidiendo a Dios su compañía en todo momento, en todo lugar, en cualquier cosa que emprendamos. Y Él nos dice, mi presencia iré contigo y te daré descanso. Y en el versículo 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Realmente podemos decir de Moisés que era un privilegiado. Dios dice ahí, te he conocido por tu nombre, has hallado gracia en mis ojos. ¿Cuál creen ustedes que fue el motivo por el cual Dios, o que diga Moisés, halló gracia en los ojos de Dios? Una de las cosas puede ser aquello que mencioné al principio, que Moisés, pudiendo haber dicho a Dios, sí, Señor, elimínalos a todos y haz de mí una gran nación. Por el contrario, él intercedió a Dios por el pueblo, ¿verdad? Bueno, tal vez sea ese uno de los motivos por el cual halló gracia
ante los ojos de Dios. Moisés entonces después también expresa, después que haya pasado este capítulo, vamos al capítulo, ah, no, en el versículo 18, ahí en el versículo 18, Moisés le expresa algo íntimo que él quería. Me recuerda a Pedro con Jesús, cuando Jesús estaba ahí caminando sobre el agua. Pedro le pide también a Jesús que le lleve a caminar, ¿verdad? Es como que le cumpla un capricho, ¿verdad? Y algo así también acá Moisés pide, este deseo que tiene es de poder verle. Versículo 18 vemos. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Eh, Me imagino la cara de Dios, ¿verdad? Si es que sea así, ¿verdad? Me imagino, vamos a personificarle a Dios ahí. Eh, Mirándole a Moisés, ¿en serio, Moisés? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Imagínense, Dios una vez más concede ahí el deseo íntimo del corazón de Moisés y le muestra parte de su gloria. La historia ya conocemos. Luego de que Dios se manifiesta su gloria, Moisés vuelve a interceder por Israel. En el capítulo 34, versículos 8 y 9, ya vamos terminando con este texto. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Eso fue cuando Dios le mostró su gloria. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Otra vez me imagino a Dios. No puede ser, me dice, hay algo más, pico, que quería que te dé, ¿verdad? Y Moisés pide ahí, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Una vez más, vemos ahí a Moisés, podemos decir incluso aprovechando ese momento de intimidad que estaban teniendo Dios con Moisés, que estaba mostrándole su gloria misma. Vemos ahí a Moisés intercediendo una vez más. No se olvida de sus hermanos, ¿verdad? De su pueblo. Volvemos a pensar en Moisés. Si fuésemos nosotros los que estuviésemos en la presencia de Dios, tal vez nos olvidaríamos del resto del mundo, ¿verdad? Solamente nosotros y Dios ahí contemplando su gloria. Pero en ese momento majestuoso, glorioso, eh, no sé qué palabra más podríamos inventar para exclamar, ¿no? Tal vez no nos imaginamos nosotros lo majestuoso que pudo haber sido ahí contemplar la gloria de Dios, por lo menos la parte, ¿verdad? Porque Moisés no podría contemplar toda la gloria de Dios, pero estuvo ahí y aún ahí en ese momento él se volvió a acordar del pueblo de Israel y estaba pidiendo perdón por él. Y en el versículo 10, y con esto terminamos, Dios responde y dice, y él le contestó, y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Realmente me da piel de gallina, se me eriza la piel al leer esta parte. Cómo Dios ahí responde una vez más la oración de su siervo y
vemos nosotros que cuando Dios promete, Él cumple. Entonces, para repasar, hemos visto 2 puntos de la oración de Moisés. Moisés oró y alcanzó el corazón de Dios. Y ahora Moisés ora y mantiene una intimidad, una conexión íntima con el Dios Todopoderoso. Y en esa oración, Dios le concede su petición. Que realmente también nosotros, hermanos, cuando oremos a Dios, nos acerquemos deseando tocar el corazón de Dios, buscando tocar el corazón de Dios a favor de su pueblo. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y no nos olvidemos también, hermano, de lo privilegiado que tenemos de poder acceder hasta la presencia de nuestro Dios, que aprovechemos, hermano, y mantengamos esa intimidad cual tenía Moisés. Moisés ciertamente podía hablar con Dios cara a cara. Y nosotros también hoy, por medio de la fe, por medio de la oración, podemos tener esa misma conversación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.